Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a tu conocimiento. Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física. Les presento a mi compañero de micrófono, Alan, miembro también de UDG Space y estudiante de ingeniería en comunicaciones y electrónica. Hola, Alan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú, Pepe? Bien, también, excelente, emocionado porque vamos a iniciar una miniserie completa, así como la de las películas. Ahora vamos a bautizar una nueva serie que se nos viene, ¿no? Va a estar divertida. A mí la verdad también me emociona mucho esta miniserie porque me recuerda un poco a, no sé si te acuerdas, nuestro primer episodio, que estábamos hablando de los premios Nobel. Sí, claro que sí, el premio Nobel del año 2021, que fue precisamente para los químicos que los piezoelectros, ¿no? Sobre la sensación humana y esas cosas. Y Sí, así es. catalizadores. Entonces, Ajá. creo que los catalizadores eran por el premio Nobel de Medicina, pero aún así, pues es bastante bonito retomar como nuestro primer podcast. Y pues bueno, aquí también tenemos a otra persona bastante especial el día de hoy acompañándonos en esta nueva entrega. No sé si te gustaría presentarla, Pepe. Claro que sí, al buen amigo y compañero y director de cohetería, Jerry, nuestro químico de cabecera. ¿Cómo estás, Jerry? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola muchachos, muy bien, gracias, muy emocionado y agradecido por el espacio. Me da mucho gusto o alegría poder compartir un poquito de todo esto, ¿no? Claro, y ya teníamos que meses, yo creo, ¿no? Fácil meses programando esta miniserie y por una cuestión u otra no podíamos cuadrar horarios, pero bueno, se nos dio el momento y estoy contento y feliz. Y esta miniserie más tiene por nombre, por su título principal, tiene que ver con la tabla periódica de los elementos químicos. Y bueno, vamos a abarcar otras áreas de la química, porque pues obviamente es la columna vertebral de la ciencia llamada química. Entonces va a estar bastante interesante. ¿O qué opinan ustedes? Así en general, ¿qué nos pueden spoilear un poco de toda esta miniserie que vamos a abrir? En una serie de varios capítulos o episodios intercalados con los demás episodios de los demás invitados. ¿Qué me pueden decir? Yo digo que vamos a aprender a leer la tabla periódica y así como no queriendo se la van a ir memorizando y revelando algunos secretos o trucos que guarda dentro de sus elementos y su organización. Interesante, Jerry. Me gusta que digas que guarda secretos, que oculta misterios, porque si nos remontáramos hace milenios, esta tabla periódica que hoy conocemos valdría oro, ¿no? Literal, valdría oro todos los conocimientos que encierra. Alan, ¿tú qué nos puedes decir de esta miniserie que vamos a tener? Puedo spoilearles que probablemente después de que escuchen toda esta serie, hay de dos. O que quieran hacerse químicos o que quieran hacerse físicos, pero de que les va a gustar, les va a gustar. Sí, y fíjate, justo en mi plan de estudios, aunque yo estoy más allá de la mitad de estudios en física, nos piden estudiar química general 1, mínimo como una mirada general. Justo estoy estudiando nomenclatura inorgánica y la verdad es que en un principio, debo admitir y confesar, yo creí que se me iba a hacer aburrido la clase, pero poco a poco le ha agarrado sabor y ya cuando empiezas a aprender todo el nombre de las nomenclaturas, la tabla periódica, cómo funciona una cosa con otra, le agarré mucho sabor y le estoy agarrando bastante gusto, la verdad. Pero bueno, ya sin tanto preámbulo, vamos a iniciar hoy. Hoy queremos hablar un poquito de los inicios de la tabla periódica de los elementos, pero también de los inicios de la química. Bueno, van un poquito de la mano, ¿no? ¿Quién gusta empezar a poner el tema sobre la mesa? Yo creo que en esta vez debería de abrirlo Jera, porque
Es el químico aquí presente. Va, dale, Jera. Muchísimas gracias. Pues no hay como una bibliografía absoluta que nos diga cuándo comenzó, en dónde comenzó, pero sí hay algunos conceptos que nos enseñan desde secundaria, yo creo, cuando empezamos a ver ciencias, sobre qué es el elemento, ¿no? Y quién fue quien lo introdujo. Pues por ahí alrededor de 400 antes de Cristo, un filósofo griego llamado Demócrito sugirió que la materia estaba compuesta por diminutas partes discretas, invisibles al ojo humano, y sugirió el nombre de átomos. En ese momento, pues, se definía como indivisible, ¿no? Que es algo que nos enseñan en la secundaria, de que pues el átomo no se puede dividir hasta que llega tiempo después, ¿no? Que se dan cuenta de muchas cosas. Claro, y qué bueno que mencionas a los griegos, porque justo yo quería hacer una referencia griega, porque ellos son los primeros como que se empiezan a preguntar sobre la naturaleza de las cosas, ¿no? Y hay varias corrientes filosóficas griegas, unos dicen que los cuatro elementos, el tierra, fuego, aire y Exactamente. madera. Es lo que iba a decir. Dale, ¿vas a mencionar algo de eso? No, precisamente que una de las teorías era que pensaban que los 4 elementos principales de cualquier cosa era el fuego, aire, tierra y agua, pero pues aquí fue, si mal no recuerdo, Demócritos el que empezó a tratar de pensar un poco más allá y poco a poco ir hasta una cosa que fuera indivisible, que más o menos fue lo más acercado que tenemos hoy en día, pero pues aún así, de todavía los átomos sabemos que encontramos cosas aún más pequeñas. Así es. Ah, mira, que les iba a recordar que como cosa curiosa, en griego, en la cultura griega, es chistoso cómo la civilización alcanzó tal auge o tal como época dorada, por así decirlo, del raciocinio humano, que desde tiempo atrás, aún sin experimentos a base de pura especulación filosófica, alcanzaron a encontrar estos conceptos ya bastante semejantes con lo que nos viene hoy. Y quiero traer a colación la secta, la religión, la cultura o el grupo de personas bastante eclécticas que eran los pitagóricos, porque en descripción de Aristóteles ellos creían que todo estaba hecho con números y que los elementos eran números. Y bueno, lo digo porque metafóricamente la tabla periódica se podría convertir en puros números, el número atómico de cada elemento y sus valencias, etcétera. Y quisiera citar un texto de Aristóteles cuando trata de explicar quiénes eran los pitagóricos, y dice así: nutridos de la matemática, creyeron que su principio fuera el de todas las cosas, ya que los números por su naturaleza son los primeros que se presentan en ella. Les pareció observar en los números semejanza con los seres y con los fenómenos, mucho más que con el fuego, la tierra o el agua, y como también veían en los números las determinaciones y las proporciones de las armonías, y como por otra parte les parecía que toda la naturaleza estaba por lo demás hecha a imagen de los números, y que los números son los primeros en la naturaleza. Y pusieron que los elementos de los números fuesen los elementos de todos los seres, y que el universo entero fuese una armonía con sus números. Esto está tomado del texto de Metafísica de Aristóteles, y me encanta por eso, porque no sé, Jerry, tú que eres químico, no sé si esto te resuena con la tabla periódica. Muchísimo, es impresionante cómo desde tantos años ya se daban una idea de lo que hoy en día conocemos, ¿no? Y por ahí me recordó a una maestra precisamente de CUSEI, se llama Norma Elba, me dio cálculo a ella, y ella me decía de que la química son matemáticas. Entonces, tiene muchísima razón. Yo estoy como muy encantado con la comunidad pitagórica porque son algo impresionante. Sí, claro, y el hecho de que, pues prácticamente, como te decía, la tabla periódica se puede traducir en números, está súper genial. Alan, adelante. Fíjate que ahorita que estás comentando eso, yo me voy a atrever a adelantar mi recomendación. A lo mejor no es tanto de ciencia ficción, pero a mí me recordó mucho a un libro que leí hace tiempo, que es El mundo de Sofía. Ah, maravilloso.
una muy buena introducción a la filosofía desde una historia bastante peculiar que sin lugar a dudas, a pesar de que ya me estoy desviando del tema, creo que toca exactamente estos puntos que acabamos de decir acerca de Sócrates, Demócrito y estas partículas elementales que empezaron a pensar los griegos. Sí, muy buena recomendación. Es un libro que a mí me gusta mucho. Evidentemente está más cargada la filosofía, pero está como más que filosofía, creo que tiene que ver con el nacimiento del pensamiento racional, ¿no? O lógico, que obviamente para nosotros occidentales, para nosotros lo más antiguo que tenemos y cercano, alejado del mito y cercano a la razón, pues es la filosofía griega, ¿no? Porque si quisiera hablar al principio de esto, muchas veces decimos, la iglesia en la Inquisición, la religión cristiana esto, la religión persa, y no nos damos cuenta que es la historia de la evolución del pensamiento humano, más allá de una institución, más allá de una religión. Todas las culturas iniciaron con el mito, con sus mitos y creencias, y luego cuestionaron esos mitos y vino el pensamiento crítico, la razón, y luego conforme pasaron los siglos fueron separando el tipo de pensamiento, ¿no? Entre creencia, mito, filosofía, religión, después protociencia y después ciencia. Y aquí quisiera decir, como protociencia, como parte de la evolución del pensamiento humano, quisiera un poquito mencionar algo de la alquimia, que ustedes yo creo que han escuchado. Digo alquimia porque es precisamente donde viene la palabra química, de la alquimia, que fue como ese paso entre el mito y la ciencia, fue como el puente entre unir todos los mitos de varias culturas con la ciencia. No sé si ustedes quieren comentar algo antes de que yo me chute aquí una participación grande, porque sí me encantaría hablar un poquito de la alquimia. Pero adelante, digan ustedes. Híjole, Pepe, pues yo creo que me ganaste, porque sí, justamente quería tocar el tema de la alquimia. Se relaciona un poquito con algo que tenía preparado. Y fíjate que no está tan descabellado. Suena, suena muy gracioso y siempre lo hemos visto por ahí como algo que no es posible, ¿no? Como los relatos de, ay, quiero transformar esto en oro. Muchos Ajá. libros o mitos, como mencionabas, ¿no? Inclusive hay videojuegos, no sé si les ha tocado por ahí de curiosos. Yo un tiempo sí me agarré jugando juegos en el celular de alquimia y está muy gracioso porque se relaciona con los 4 elementos que mencionaba al principio, ¿no? De fuego, tierra, agua, aire. Y cómo a partir de lógica, pues uno en el videojuego empieza a juntar tierra con agua y se hace lodo o se hace arcilla y con eso mueven las cosas y vas armando todo lo que el programador se le ocurrió en su momento para hacer el videojuego. Pero en la realidad, yo tomé una cita de un libro de química general, el Wisen, que decía que por la ley de la conservación de la materia y energía, los átomos no se crean ni destruyen o se transforman en átomos de otro elemento. Y entra aquí esto de la alquimia, ¿no? Y claro, totalmente. Además, gracias por mencionarlo. Bueno, evidentemente, como les decía, es un puente entre el mito y la ciencia, es decir, poco a poco se fue poniendo en práctica. A lo mejor los objetivos de la piedra filosofal de la vida eterna y de convertir todo en oro eran objetivos utópicos, así como hoy tenemos el objetivo de unificar la gravedad con la cuántica, o el objetivo químico del material que sea superconductor o el material que sea super resistente o etcétera. Siempre hay utopías, pero lo bueno de la utopía es que nos marca un camino, un caminito, y lo interesante de la utopía es que el camino que recorremos nos hace ganar muchas cosas. Así como aquella utopía del hombre que va a ir a la luna y nos hizo generar muchas tecnologías, ahora cuando vamos a ir al espacio nos hace generar muchas tecnologías. Así en su momento, ¿no? La alquimia como que ordenó todas las culturas para que quisieran pues acceder a este tipo de conocimientos. Y bueno, la Pepe, palabra, ajá, adelante. ¿tú crees que en algún momento podremos llegar a algo cercano a una piedra así, que pueda convertir mágicamente, bueno, sabemos que no ocurre mágicamente, pero que pueda convertir científicamente cualquier cosa en oro? Fíjate que va a sonar muy tonto lo que voy a decir, pero lo único que nos impide ser todos poderosos es el tiempo. ¿Y a qué voy con esto?
tenemos una vida limitada. Pero si no tuviéramos esta vida limitada, si pudiéramos vivir miles de milenios, yo creo que sí podríamos llegar a lo que queramos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una fábrica de los elementos químicos natural, que es la supernova. Evidentemente no somos resistentes a una supernova, ni tampoco la podemos crear ahora, pero tal vez alguna civilización futura pueda maniobrar o manejar esta supernova y prácticamente estarían creando elementos nuevos, estarían creando oro. Además, con los aceleradores de partículas y todo eso, hemos visto que podemos manipular hasta cierto sentido la realidad atómica, la realidad nuclear. La energía nuclear es una prueba de ello, de que podemos hasta cierto punto intentar manipular a los átomos desde su parte más íntima, por así decirlo, más básica. Entonces yo creo que lástima que nos limita el tiempo, pero imagínate tú que logramos subir nuestras mentes a un ordenador o al internet, que nuestra civilización dentro de miles de millones de años va a ser software, vamos a tener identidad y no nos van a afectar los peligros físicos como las explosiones, la fuerza magnética, etcétera. Y a lo mejor en algún cierto sentido podríamos controlar a las supernovas o otro tipo de fuerzas. Es, como les digo, muy fantasioso pensarlo y hasta tonto, pero sinceramente creo que si el ser humano persiste, la ciencia va a seguir avanzando y poco a poco sí podremos obtener, no piedra filosofal como tal, pero sí modos de perpetuar nuestra vida y modos de manipular la materia. De todo eso, yo ahí nada más hay una parte en la que no estoy tan de acuerdo. Yo creo que si el ser humano pudiera vivir siglos, fuera inmortal de esa manera, yo digo que sería demasiado, se la viviría procrastinando, porque pues el tiempo ya no importa. No sé qué opina Jera. Yo creo que eso que mencionas cabe en... No me acuerdo bien quiénes eran, pero era la pregunta, ¿no? De que el ser humano es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, o el ser humano es malo por naturaleza y la sociedad lo vuelve bueno, ¿no? Creo que depende del punto de vista de donde se aborde. Yo considero que todos son correctos, pero puede que la humanidad procrastine y puede que no, y tenga muchos avances científicos, ¿no? Yo sí concuerdo un poquito con Pepe y retomo lo de la alquimia con lo que mencionaba de todo lo que ya sabemos de tecnología, de fisión nuclear y este rollo. Cuando les dije que la alquimia no está tan descabellado, es porque, ¿cómo se imaginan que hicieron los elementos sintéticos de la tabla periódica, no? Que básicamente son caprichos de científicos, de grandes científicos, por ver qué tanto se puede lograr. Y pues claro, o sea, saber si la tabla periódica puede tener más elementos o ya no, o se quedó estancada ahí, ¿no? Y es precisamente esto, de que pues no podemos o no existe la alquimia o no es como tan aceptada en la sociedad porque obedecemos la primera ley de la termodinámica y pues no podemos convertir un elemento a otro por arte de magia, pero sí podemos bombardearlo de energía, de protones, de electrones y eso ya nos da un nuevo elemento, ¿no? Es justamente como se hicieron los elementos sintéticos. Entonces, ponle que sí podemos tomar un metal, hierro, y convertirlo en oro, pero ¿qué cantidad energética necesitamos para convertirlo en oro? Esa es la verdadera pregunta, ¿no? Y ver si es posible tener esa cantidad y que pues no la reguemos y terminemos partiendo el átomo en dos y todo explote, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Claro que sí, justo eso. Es decir, aquella sociedad que controla la energía del sol, digo, citando a Michio Kaku, la sociedad del tipo uno, que es aquella que controla toda la energía de su sistema solar, pues ya sería muy capaz de hacer esto, ¿no? A bajo costo. Y la sociedad que controle toda la energía de su galaxia, que es una sociedad de tipo 2, pues tendría mucho más poder y más las que controlen más allá, ¿no? Una sociedad de tipo 3 que Michio Kaku especula sobre las posibles civilizaciones que podrían existir o nuestra posible evolución en el control de la energía. Y obviamente, acuérdense que en diciembre se acaba de romper un récord, el tokamak, de que por confinamiento magnético acaban de crear unos 3 gramos de antimateria, creo, si mal no recuerdo. Entonces, incluso estamos generando materia exótica.
Y esto no es otra cosa más que seguir estos sueños de la alquimia, ¿no? Manipular la realidad. Los elementos químicos de los que habla Jerry, que aunque son muy inestables, estos elementos sintéticos, pues se han logrado gracias a eso. Ahora el costo o la relación costo-beneficio es muy alto. Ahora podrían algún laboratorio ponerse a hacer no nomás oro, sino todos los elementos químicos de la tabla periódica que son sintéticos, pero obviamente a muy alto costo, como ya dice Jerry, y ahorita no sería como beneficioso, ¿no? Para poder generar, pues no sé, los elementos del California, el Steiniano, el Fermio, el Mendelevio, el Novelio, el Laurencio y esos más pesados y difíciles de conseguir y muy inestables. Pero bueno, haciendo alusión a esto, quisiera un poquito retomar lo de la alquimia, porque muchas veces lo vemos como que la alquimia, los que buscaban la piedra filosofal y aquellos que buscaban como convertir el material en oro. Pero en realidad era como una mezcla de todos los mitos, de los mitos, era como les decía, el paso entre el mito y la razón o el experimento, porque la alquimia se practicó en Mesopotamia, en el antiguo Egipto, en Persia, en la India, en China, en la antigua Grecia, en el Imperio Romano, en el Imperio Islámico, en Europa. Es decir, en todas las culturas, tenían esta idea de manipular la naturaleza, pero no nomás manipular la naturaleza. Se hacían grupitos, se escribían libros, se escribían tratados, se escribían jeroglíficos de todo tipo, incluso grabados de piedra, porque implicaba entender la naturaleza, implicaba mezclar ciertos mitos como el hermetismo, la religión egipcia, la religión incluso judio-cristiana. Ya después mezclaban mitos como purificar el alma para convertirla en diamante, por así decirlo, que eran metáforas porque la alquimia abarcaba filosofía de vida, abarcaba religión, abarcaba naturaleza, abarcaba mitología bíblica, pagana, astrología, cábala judía. O sea, y esta práctica duró más o menos, según varios tratados, 2500 años. Es decir, es la precursora del pensamiento occidental, la alquimia. Es la precursora de la ciencia. De hecho, se le llama protociencia. ¿Por qué? Porque es el primer encuentro entre la razón y el mito y el poner las manos a la obra, ¿no? Tratar de que todas estas teorías fueran aplicadas a la obra. Y fruto de la alquimia tenemos un montón de experimentos que se lograron bien, como todos los venenos de la Edad Media temprana. Tenemos la pólvora por los chinos, en los egipcios embalsamaban a las momias. Todo eso, las pieles curtidas, el trabajo del bronce y del oro, los ácidos con los que los pulían, los ácidos con los que pulían el mármol los griegos, todo eso era parte de la alquimia que ya estaba comenzando a perfilarse como una futura química, ¿no? Ya por ahí, un poquito antes, en Europa, ya después con Roger Bacon, Santo Tomás de Aquino, Tycho Brahe, Thomas Brown, Ramón Lully, todos ellos. Y bueno, ya Isaac Newton que matematiza toda la dinámica y convierte ahora sí como una primer ciencia la dinámica, y a partir de que Isaac Newton matematiza eso, pues viene todo el racionalismo, por así decirlo, de la era europea, ¿no? Siglo XVII y XVIII, que ya comenzamos a separar el mito, la religión, la filosofía, y comienza a surgir la química. ¿Qué nos pueden decir ya cuando dejamos la alquimia y comenzamos ahora sí a retomar lo que es prácticamente la química moderna? Pues mira, yo creo que primero pasa por esta etapa que pasan todos los grandes mentes, de que son juzgados de locos, ¿no? Casi siempre. De que Todavía. pues sí, hasta la fecha, ¿no? Sí. Le dicen a Demócrito, no, eso no es cierto, estás mal. Y por ahí de 1700 los científicos empiezan a darse cuenta sobre la palabra átomo, ¿no? Y empiezan a proponer teorías atómicas o modelos atómicos. Y para allá, como de 1800, ya empiezan a usar esa palabra, ¿no? Entre los más comunes, como va a parecer clase de escuela, pero pues está padre comentarlo. Entre los más comunes, pues el primerito, además de Demócrito, que proponía como los 4 elementos, pues llega John Dalton y pues dice, no, pues el átomo es una esfera sólida, ¿no? Luego llega Thomson y dice, es una esfera sólida con carga positiva y tiene electrones pegados a ella, ¿no?
Y cada vez van tomando el modelo anterior y lo van como mejorando un poquito más y le van poniendo nombres raros también, como el de Thomson, que le dicen por ahí vulgarmente que es el modelo del pudín con pasas, ¿no? Que el pudín es esta esfera sólida con carga positiva y las pasas son los electrones. Luego llega Rutherford, por ahí en 1900, y para serles sinceros, yo les confieso que ese es el modelo atómico que más me gusta a mí. Creo que es el más popular, o podría pensar que es el más popular cuando pensamos en átomos que son como, pues el centro ya se distingue entre protones, neutrones y los electrones pues están alrededor de este centro, de este núcleo, pero están como en órbitas, ¿no? Como en elipses, que es como el más común. Y para mi gusto es el que más me gusta, sin embargo, súper obsoleto. Después sigue Bohr, que dice, ¿sabes qué? Sí es un núcleo, pero los electrones van en círculo. O sea, son una sola órbita en círculo. Y por ahí hay muchos modelos más que van como mejorando, ¿no? Que le dicen como modelo planetario, pero ponen el núcleo como una esfera sólida. Y luego Bohr dice, sí es el núcleo, pero pues está distinguido por protones y neutrones, no es una sola esfera. Hasta que llega nuestro gran amigo físico Schrödinger, no sé si lo pronuncié bien, una disculpa, y se saca unas ecuaciones bien mortales y dice, sí, pues, ¿qué Bonito, crees? bonito. Preciosas, ¿no? E introduce, spoiler, introduce lo que son los números cuánticos, que los vamos a ver un poquito más adelante, qué significan, y hace como esta predicción matemática de por dónde podremos encontrar los electrones, ¿no? Porque entra mucho física aquí, Pepe, corrígeme por favor, física cuántica, donde pues dicen es que no puedes saber la posición y la velocidad al mismo tiempo, ¿no? O no, como el momento de la posición, algo así, porque si tú lo ves, ya lo alteraste y cosas así. Entonces Schrödinger dice, ¿sabes qué? Pues esta es la probabilidad y lo pinta como nubes de electrones, que son estos espacios vacíos por donde puede estar el electrón. Hasta que tú lo miras, pues ya determina su posición, ¿no? Claro, esto nos habla de algo radical en el ser humano, un límite radical en el ser humano, porque precisamente no puedes determinar la posición y el momento es la masa por la velocidad. ¿Por qué no se puede determinar la posición? Porque el electrón es berrinchudo, porque no se deja atrapar. Se ha hecho mucha mitología aún hoy en nuestros días, año 2022, se ha hecho mucha mitología sobre esta indeterminación de Heisenberg, que se le llama, que fue quien la postuló y la matematizó en una ecuación, pero no, tiene que ver con que el electrón se alimenta, su bebida y su comida son los fotones, es la energía. Fotones como un paquete de energía o de luz, y el electrón se alimenta de fotones. Y nosotros observamos la realidad. Nuestros ojos reciben fotones. Nuestra única manera de observar el átomo es con por ejemplo, microscopio electrónico, que lo que hace es bombardear con electrones y luego rebotan y luego medimos dónde rebotó, cuánto rebotó, hasta dónde se metió y sabemos la estructura atómica que tiene. Pero cuando queremos checar un electrón, tenemos que hacerlo mediante fotones, lanzar fotones y para saber el momento. Pero ¿cuál es el problema? Que si tú lanzas un fotón, el electrón se alimenta de fotón y cambia su estado automáticamente. Es decir, no podemos medir la realidad sin alterarla. A ese grado de límite es donde nos damos cuenta de la impotencia que tenemos como seres humanos para poder ir más allá de la realidad, ¿no? Y bueno, a raíz de eso surgen las teorías de probabilidad, en donde el electrón solo hay una nube de probabilidad en la que podemos encontrarlo una vez que ejerzamos la medición. Y a raíz de esto, el modelo ya no se considera ahorita como elipses, se consideran como nubes de probabilidad debido a que nunca vamos a saber exactamente la posición y la velocidad del electrón sin haberla modificado nosotros al observarla. Entonces, es así de simple, porque luego nos hacemos mitos de que, entonces no podemos ver la realidad porque la realidad no se deja ver, o porque la cuántica es misteriosa y oculta. No, la verdad es que, pues prácticamente para observar necesitamos hacerlo con la misma materia de la que estamos hechos y la modificamos. Es tan baja la medición, es un número tan pequeñito
que con cualquier alteración lo cambiamos, incluso mandando un fotón para poder observarlo, pues nos lo modificamos. Y dale, Jerry, ya te quité las palabras de la boca, pero No, me está cantando el resumen. yo Va de la encantado de mano. que, yo encantado de que complementes esto, Pepe. Me llegó a la mente un chiste. A ver, ahí les va, ¿no? ¿Por qué Heisenberg no puede tener relaciones sexuales? Mm, Además de porque está investigando, no sé. Tal Porque, vez porque no tiene masa. porque cuando encuentra el momento, no encuentra la posición. Ah, Interesante. Engañar. El chiste de Ay, no, Heisenberg. qué cosas, ¿no? Pero sí tiene que ver con eso, con la física cuántica, pues. Para que no la hagamos mito, ¿no? Así es. Sí, o sea, y es un complemento muy grande que estés aquí, Pepe, tú como físico y yo como químico, que se unifican estas dos cosas que pues Schrödinger y estas grandes mentes pues dominaban a la perfección sin necesidad de que se juntaran dos personas como tú y yo para describirlo, ¿no? Sobre los números cuánticos, son 4, mencionan 4, y tiene que ver mucho con, ahorita lo vamos a tocar con lo de la electronegatividad y los orbitales, y es por eso que les decía al principio que vamos a descubrir muchas cosas ocultas de la tabla periódica, porque la tabla periódica tiene infinidad de patrones, y son patrones que una vez entendiéndolos, o sea, puedes leer la tabla periódica casi a ciegas, o sea, con un dato, dos datos, con solo verla puedes saber el comportamiento, las características que van a tener los elementos, ¿no? Retomando sobre lo de los números cuánticos, pues el número cuántico principal, descrito con un símbolo de n, pues describe como los números de 1, 2, 3, o 0, 1, 2, 3, que viene siendo como el orbital, ¿no? Si es un S, si es un P, si es un D, o si es un F. Luego el número cuántico secundario o el azimulta, que es como el subnivel. Perdón. El subnivel es el SPID. Una disculpa. Luego está el magnético, que te dice si es 0, 1, 2, 3, o -1, -2, -3. Esto es mucho más visible, pues, no sé, en un pizarrón o algo así, porque te va a decir en dónde termina ese electrón. Y por último está el spin, que te dice si es -1/2 o es +1/2. Y esto tiene que ver si el electrón está hacia arriba o hacia abajo. Suena muy burdo, créanme, pero nos dice mucho se relaciona con configuración electrónica y nos dice cuántos electrones tiene, si tiene electrones desapareados o apareados, o completó algún bloque o algún orbital. Y enlazándolo de nuevo con estos misterios y estos patrones de la tabla periódica, Un poquitito, dominándolo, Jerry, si ¿sí? me permites hacer una caricatura de lo que estás diciendo antes de que entres a la tabla. Adelante. Sí, los orbitales, hagan de cuenta que hoy como entendemos el átomo es un núcleo, por así decirlo, es la sala. El núcleo es la sala donde están los neutrones y los protones, la sala de tu casa. Y los electrones son las habitaciones, y las habitaciones tienen una letra, ¿no? Un nivel, un primer piso, un segundo piso, un tercer piso y un cuarto piso, por así decirlo. Y tu casa es un átomo que interactúa con otras casas. Y su manera de interactuar es cómo los electrones se unen con otros electrones. Pero conforme vamos creciendo el átomo y lo vamos llenando de electrones, estos van cayendo, como ustedes saben que la energía no es continua. Si la energía fuera continua, cuando encendemos un hierro, un metal, el metal tendería a infinito, se iluminaría cada vez más, cada vez más, cada vez más, cuando se ponen al rojo vivo, y seguirían iluminándose cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta convertirse en un sol. Sin embargo, la energía no es continua, ni la luz. Está cuantizada, está discretizada, de ahí viene la física cuántica, la química cuántica, la energía es cuantizada, es cuántica, es decir, hay un tope, porque no se entrega de manera continua. Es decir, yo no entrego 5 millones de pesos en dinero continuo,
lo entrego en billetes y depende del número del billete, qué tan grande o qué tan chico sea, va a ser la cantidad de billetes que te entregue. Asimismo, los electrones, dependiendo de la cantidad de energía que reciben, entran al nivel 1, a la habitación 2, a la habitación 3 o a la habitación 4. Y todas estas explicaciones se pueden encontrar gracias a los patrones que se encuentran en la tabla periódica de los elementos, que como decía Jerry, con un pizarrón se podría entender muy bien. Ahora sí, Jerry, ya solo te dejo. Espero no haber enredado más el asunto. Al contrario, Pepe, me encantó y voy a tomar tu analogía, si me lo permites, para explicar lo que acababa de mencionar de números cuánticos, ¿no? Porque así, Claro. pues al aire medio muy a la interpretación de la audiencia, ¿no? Sabemos que pues es la casa y el número principal son los cuartos, ¿no? 0 cuartos, 1, 2, 3 cuartos. El azimultal es de qué tamaño es el cuarto, digámoslo así. El cuarto 0 es el bloque S y pues caben nada más 2 electrones. El cuarto 1 es el bloque P, el cuarto 2 es el bloque D y el cuarto 3 es el bloque F. Conforme va aumentando este número, caben más electrones y lo vamos a ver ahorita con configuración electrónica. Entonces, pues son unos cuartos en los cuales van a caber 2 electrones o más electrones y cómo se acomodan. Inclusive supongamos que en el cuarto hay sillas, ¿no? Y en esas sillas se van a sentar nuestros electrones y se van a sentar de izquierda a derecha siempre. Y conforme vayan entrando, se van a ir sentando primero de izquierda a derecha y hasta que se completen como estos sofás, digamos, que son sofás para 2 electrones. Entonces se van sentando un electrón en cada sofá, de izquierda a derecha, en vez de llenar un sofá primero y después otro sofá y después el siguiente, ¿no? Entonces ya que se sientan nuestros electrones en cada uno de los sofás, ahora sí, se llenan los sofás, o sea, se vuelven a sentar de izquierda a derecha, pero se van llenando, ¿no? Y esto nos da pie a lo que viene siendo como la configuración electrónica, porque hubo científicos que dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos describiendo cómo se comportan, ¿no? Como el principio de Aufbau nos dice así sencillamente que los electrones serán ocupados en niveles superiores de energía hasta que los orbitales menos energéticos hayan sido ocupados. ¿Quieres comentar? Ajá. Me gustaría hacer a mí una analogía como estudiante de electrónica para ver más o menos si vamos a la par. En esta analogía, tomando en cuenta las sillas que se están ocupando de derecha a izquierda por los electrones, lo podemos ver como una batería que va de positivo a negativo. Técnicamente va de negativo a positivo porque pues los electrones son negativos y se sienten atraídos por la parte negativa, pero es precisamente el comportamiento que vemos en todos los semiconductores. En los semiconductores podemos ver como que es un juego de sillitas donde cada uno se va a ir moviendo de una en una para ocupar un espacio y al final todos van a ir dando un recorrido. Es correcto, ¿no? Sí, es una buena analogía. A mí me gusta mucho cuando doy las asesorías de química, o sea, en mi experiencia como asesor de química, me gusta mucho usar esa analogía de los átomos, carga negativa. Yo les digo que los ven como malas vibras, ¿no? O sea, que los átomos son unos malvibrosos y andan bien negativos siempre. Entonces se ven atraídos por cargas positivas. Es buena la analogía y se relaciona más como entre la interacción con otros elementos para formar compuestos, formar sales, ácidos o inclusive neutralizarse entre esas sustancias. Además de que algo que a mí me encanta es cuando comprendemos la configuración electrónica, podemos entender mucho el por qué los estados de oxidación, el por qué las valencias, el por qué un elemento tiende más a donar electrones que a recibirlos y da pie a muchísimas propiedades periódicas que también veremos más adelante. Muchas gracias, Alan. Me gustó tu analogía aplicada en un punto de vista de electrónicos. Para eso estamos. Otro de estas reglas o principios era el de Aufbau, que nos dice sí, ¿no? Pues de que serán ocupados de niveles superiores a menos energéticos, ¿no? Luego está el principio de exclusión de Pauli,
que nos dice que los electrones no pueden tener idénticos conjuntos de 4 números cuánticos. No se asusten con esta definición. Básicamente nos dice que no pueden ser iguales los electrones, y esto tiene que ver con los números cuánticos que les acabamos de mencionar de, pues, el principal, azimulta, el magnético y el spin, ¿no? De que son como identidades, son como nombres de personas o nombres propios, digámoslo así, que no se repiten. Es más, es como la curva. Para los que vivimos aquí en México, la CURP es este documento que nos identifica como mexicanos y es único, ¿no? Puede haber gente con nuestro mismo nombre, con llamados homónimos, pero al final cambia la CURP porque nos dice cuántas personas hay con nuestro mismo nombre, o fechas de nacimiento, o idénticos a nosotros, ¿no? Pero nunca somos iguales. Básicamente eso es lo que dice el principio de exclusión de Pauli, que no puede haber dos electrones idénticos. Y por último, la tercera regla o principio es el de la regla de Hund, que dice que los electrones deben de ocupar los orbitales de un subnivel antes de aparearse o desaparearse con espines paralelos. Esto también se relaciona con lo de el llenado de los sillones, digámosle así, que no se pueden sentar dos electrones en el mismo sillón de una primera vez. Por ejemplo, llega el electrón 1 y se sienta en el sillón 1 y el electrón 2 se sienta en el sillón 2. En vez de que el electrón 2 se siente en el sillón 1 y se complete ese sillón con cupo de 2 electrones, se sienta en el segundo sillón. Y el tercer electrón se siente en el tercero y el cuarto en el cuarto, y luego se empiezan a llenar estos silloncitos, que es como se los mencionaba al principio. Pepe, ¿quieres agregar algo, Alan? Sí, claro, sí, como ya decía Jerry, que estos sillones son para 2 personas, todos los sillones, y primero se llena el lado izquierdo, que es el spin abajo, y luego se llena el lado derecho, que es el spin arriba, por así decirlo. Todas estas analogías que hacemos son leyes naturales del átomo, por así decirlo, porque no tiene que ver con que ellos sigan un orden o se ordenen solitos, no, recuérdense que el orden en la naturaleza tiene que ver con la entropía y tiene que ver con los pozos de potencial, con cuánta energía tienes. Es decir, si yo te digo a ti que no puedes ordenar un puño de canicas si los dejas caer, en realidad sí los vas a ordenar, porque no van a estar arriba ni a un lado ni al otro. Por propia gravedad van a estar siempre abajo. Y ese es un cierto orden, es un cierto nivel de orden. En ese sentido, los electrones van cayendo en el orden porque cada sofá tiene un nivel de energía y cada cuarto tiene un nivel de energía. Y luego vienen con una tarjetita, con un spin hacia arriba o hacia abajo. O sea que el electrón solo puede caer a un cuarto con el boleto que trae de energía que trae, y luego va a caer al primer sofá porque ese es el tipo de naturaleza que tiene el electrón, por así decirlo. No se imaginen que la naturaleza sigue un orden o una ley prescrita por nosotros. Más bien los científicos tratamos de descubrir cómo estas diferencias energéticas, magnéticas, polares, de spin, es lo que genera que se ordene la naturaleza por sí sola. Esto es lo maravilloso. No es que la naturaleza responda a unas leyes, sino que nosotros descubrimos unas leyes que responden a la naturaleza misma. Eso es bastante metafísico y bastante, no sé, una armonía, como decía por ahí uno de los astrónomos principales de la Edad Media, la armonía de los cuerpos celestes o la armonía de la naturaleza. Como decían los pitagóricos, que la armonía nos gobierna, ¿no? En este sentido, que la naturaleza sigue su propio orden y nosotros solo intentamos de descubrirlo. Eso quisiera agregar, no sé si me fui muy por las ramas. Está excelente, Pepe. Muchísimas gracias. Tomando un poquito sobre la configuración electrónica, o no sé si nos brincamos temas previos a este rollo, como en sí la tabla periódica, ¿no? ¿Quieren retomarla? Sí, yo creo que esto nos permite, no nos brincamos, pero estamos hablando del modelo atómico y estos orbitales nos van a permitir entender que los elementos tienen también un orden, ¿no? Depende cuántos electrones tengan
y en qué capas y todo eso, y ya podemos así hacer puente, empezar a hablar de la tabla periódica, ¿no? De los elementos. Muy bien, entonces sigamos. Estos electrones tienen periodos y subniveles, ¿no? Que es parte, ya lo veremos en la tabla periódica, de cómo se acomodan. Son 7 periodos, básicamente, y estos periodos que se representan en la tabla periódica de forma vertical, de arriba hacia abajo, tienen subniveles. Y a su vez, al momento de agruparlos, se les da como bloques. El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F, que son los números también como de electrones que pueden tener en su última capa. Hay que recordar que el número de protones es igual al número de electrones. Y este es un tema bien como importante porque podemos variar el número de neutrones de un elemento sin que cambie de elemento, porque definimos a un elemento por su número de protones, ¿sí? Si cambiamos los protones, cambiamos de elemento, ya no es el mismo, pero podemos meter más neutrones o menos neutrones y estos se les llaman isótopos, como por ejemplo el hidrógeno tiene 2 isótopos, deuterio y el otro me acuerdo, titrio. Trivio. Entonces, el número de electrones es igual al número de protones y esto también nos dice que en la última capa de electrones de estos elementos, pues tienen 2, tienen 6, tienen 14, o sea, que es como lo que nos define los bloques, ¿no? Y es un agrupamiento que nos da la tabla periódica, que ya veremos enseguida, muy peculiar. Y es como una forma de leerlos también muy, 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 muy sencillo. Sí, es chistoso cómo no, hemos batallado un poco para que se llegue a esta configuración en la tabla periódica, pero se lee de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Todo tiene un orden específico en la tabla periódica. Digo, los elementos que por lo general vienen de color azul al lado izquierdo son del primer grupo, y luego en medio de la tabla periódica hay un grupito de elementos también. Ese es el otro grupo, y a la derecha hay como un cuadrado, ese es el otro grupo, y luego está a mero abajo también del grupo F, ¿no? Las 2 tiras largotas. Y los subniveles que decía Jerry, pues son como renglones. El renglón 1, donde nomás está el hidrógeno y el helio, y luego el renglón 2, el renglón 3, esos son los subniveles. Y es interesante cómo acomodaron la tabla periódica, porque cuando ya conoces un poquito más acerca del acomodo de la tabla periódica, el hecho de dónde están, con quién están y cómo son, te dice si son metales, si no son metales, si se juntan con el hidrógeno que forman hidruros, si se juntan con el oxígeno que forman óxidos, si después con agua se forman hidróxidos o ácidos, y después si pierden el hidrógeno y se vuelven sales aloideas o sales oxisales, todo eso estoy hablando nada más de la nomenclatura inorgánica, pero también nos hace falta la orgánica. El acomodo de la tabla periódica ya nos da una lectura bastante certera sobre cómo interacciona la materia entre ella, ¿no, Jerry? Así es, esto de los subniveles nos dice, dependiendo de la tabla periódica que tengamos, cuántos electrones tiene en cada subnivel, ¿no? Que son, veámoslo con el modelo atómico de Bohr, que son estos anillos circulares, pues cuántos electrones están en cada subnivel, ¿no? Tiene mucho que ver, por ejemplo, han escuchado por ahí la regla del octeto, de que todos los elementos tienden a tener 8 electrones en su última capa. Pues esto nos da mucho a poder interpretar, y es un truco que les quiero enseñar un poquito más adelante, sobre cómo puedo saber yo si junto a 2 elementos, según su posición en la tabla periódica, quién va a donar electrones, quién va a recibirlos, qué va a formar. A mí cuando doy clases de nomenclatura inorgánica, porque orgánica es otro rollo, muy interesante también, me gusta asociar como estos compuestos con el anterior, como por ejemplo los óxidos metálicos, no metálicos, reciben muchísimos nombres, como por ejemplo anhídridos, que es como ausencia de agua o ausencia del hidrógeno. Pero ¿qué pasa si a estos óxidos yo les pongo
agua, ¿no? Se vuelven ácidos, se vuelven sales, ¿y qué pasa si yo los neutralizo? Pues se vuelve, digo, agarramos un hidróxido y lo junto con el ácido y se vuelven más sales. Es algo muy interesante que esperemos a lo largo de la miniserie podamos compartir y buscar la manera auditiva de que en donde estén ustedes, que nos estén escuchando, puedan visualizárselo y como recrearlo en sus mentes, ¿no? Si son alguien que no tiene mucha experiencia en química, trataremos de que sea muy, muy digerible. A mí me gusta mucho usar la mnemotecnia para memorizar cosas. Es una técnica muy buena y nos podría ayudar a asociar las cosas para que sean más fáciles de entender, no solo de memorizar, sino de comprender. Si son alguien que tiene conocimiento básico o avanzado, puede que coincidan conmigo, pueden que la manera en la que la aprendieron se les haga mucho más fácil, ¿no? Pero retomando, pues esto del acomodo de la tabla periódica por periodos, por sus niveles, el número de electrones que caben en cada subnivel, como veámoslo así como pisos de una casa, y retomamos que cada piso tiene tantos cuartos y en cada cuarto hay tantos sofás, se va todo relacionando y nos va dictando estos patrones que tiene la tabla periódica. Y no solo es configuración electrónica, hay algo llamado propiedades periódicas, que como lo dice son como propiedades de la tabla periódica que nos dictan esto que nos decía Pepe, ¿no? Se lee de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo o aumenta en este sentido o disminuye en este sentido. Y es algo muy, muy, muy padre que vamos a ver a lo largo de esta miniserie. Así es, y bueno, no sé si como primer episodio quieran más o menos dejarle por aquí o quieran irle avanzando a la tabla periódica, como quieran. A mí me gustaría decir que ir hablando como curiosidades de los elementos químicos, ¿no? Me gustaría empezar por el primero, por el hidrógeno, que si ustedes me lo permiten, lo más chistoso de él es que es casi el 90% de la existencia de la materia bariónica en el universo. Sin embargo, por ser muy ligero, casi no lo vemos así como solito. O no lo podemos como echar en una bolsa, ¿no? Porque es un gas. Prácticamente es 3/4 partes de la masa total del universo. Puro hidrógeno, nada más. Y obviamente no hay hidrógeno en la Tierra en cantidades importantes por ser ligero, como les decía, y se mezcla con la atmósfera y todo eso. Pero es el combustible de todas las estrellas. Un dato chistoso también del hidrógeno es como la gasolina de todas las estrellas. El Sol consume más o menos unos 600 millones de toneladas de hidrógeno por segundo, imagínense, por segundo. Y bueno, la hidrólisis, el proceso que crea el hidrógeno a partir de agua y de la luz, es también interesante. Ya se están haciendo vehículos a base de este proceso, unos vehículos que cuestan entre 80,000 y 125,000 euros, que consumen como 100 kilómetros y se generan a partir de hidrógeno, tal cual. También es indispensable en nuestro cuerpo, es casi el 60% de nuestra masa corporal, el hidrógeno. Es que cuando nos dicen que estamos hechos de polvos de estrellas, aunque es una frase muy trillada, pues es muy realista, ¿no? Yo quisiera dejar ese dato del hidrógeno ya con la vaya avanzando la miniserie, me gustaría dar algunos otros datos de otros elementos. Jerry, ¿quieres ahondar más en la tabla periódica? Lo dejamos para un siguiente episodio. ¿Cómo ves tú, Alan? Yo siento que en este episodio ya hemos dado bastante información. Sí estaría interesante dar datos, pero creo que podríamos empezar el siguiente con datos. Por mi parte, pues puedo recordarles, así como lo hablamos en nuestro primer capítulo, que los premios Nobel, Alfred Nobel, pues también tiene su elemento, un elemento tiene su nombre. Ahí lo dejo para que en los comentarios escriban cuál es, a ver si se acuerdan. Y al que se acuerde, pues le damos saludos en el siguiente episodio. No sé tú qué opinas, Gerard. Yo estoy totalmente a favor. Creo que podemos hacer un resumen de lo que vimos de la tabla periódica hoy. Cómo fue que mejor dicho, desde qué año se empezaba a pensar sobre los elementos, sobre los átomos, cómo lo pensaban los antiguos griegos, y cómo fueron avanzando estas teorías para intentar describir cómo es un átomo y relacionándolo con la configuración electrónica, el por qué lo definían así, ¿no? Ya de una manera cuántica,
que es la aceptada actualmente. Antes de dar pie de lleno a la tabla periódica, creo que es suficiente información para dejarlos picados con ganas de más y que nos sigan escuchando. Entonces, me parece muy bien la dinámica, Alan, de que nos pongan en los comentarios cuál es el elemento químico, cuál es el nombre y si quieren símbolo y de número atómico que se le dio a ese elemento químico en honor a Alfred Nobel. Excelente, me agrada. Y bueno, es algo que no estamos volviendo a hacer ya en los episodios, pero sí me gustaría retomar. No sé si quieran recomendar. Bueno, Alan ya nos recomendó el libro de Sofía. No sé si Jerry, tú nos quieres recomendar algún libro, ya sea que tenga que ver con la miniserie o cualquier otra cosa que te interese recomendarle a nuestra audiencia para que pueda leer. Fíjate que hay muchos, creo que dependiendo de qué les guste leer, como por ejemplo, hace poquito leí uno que se llama El asesinato de Pitágoras, es una novela, es un thriller cortito que tiene una continuación que se llama La Hermandad y habla precisamente, un poquito de spoiler, sobre la comunidad pitagórica y cómo empieza a haber asesinatos en ella y cómo dan con esta persona responsable, ¿no? Toca puntos matemáticos interesantes como la raíz de 2, como pi, entre otras cosas, el pentagrama, por ejemplo, qué significado le dan, como está muy satanizado o hay mucho tabú del pentagrama, con la punta hacia abajo es magia negra, con la punta hacia arriba es magia blanca, infinidad de cosas, ¿no? Ya volviéndonos un poquito más científicos, les recomiendo mucho la obra de Isaac Newton, el de Principios Matemáticos de Filosofía Natural. Si, o sea, si son apasionados como de la ciencia y les gusta leer ciencia y datos científicos más que literatura pura como novelas o cosas, poesía o cosas así, ese libro yo lo compré en la fila hace unos años. Sinceramente, es el libro más caro que he pagado en mi vida. Es de editorial, déjenme checarlo, Alianza. Y pues bueno, está genial porque básicamente tomaron la obra de Newton en su idioma original, o no sé si la tomaron de inglés y la tradujeron al español. De verdad se la recomiendo mucho, está muy interesante, da unos datos curiosos de Newton y cómo empieza a hacer todo su trabajo científico de la descripción de las órbitas de los planetas, entre otras cosas, ¿no? Y ya retomando un poquito como química, hay un libro también, es caro, pero está muy padre, se llama El libro de la química, de editorial Librero, que da muchos datos como históricos, historias por ahí que tengo guardadas también, que por ahí de otros libros he leído o me han contado que les quiero platicar a lo largo del programa. Pues este libro de la química nos dice desde los años tal antes de Cristo hasta el 2040 aproximadamente, y los descubrimientos u aportaciones como más importantes de la química, ¿no? El oro, las burbujas, la tabla periódica, elementos sintéticos, o ya yéndonos más como a genética, cómo fue que se dio la doble hélice del ADN y medicinas del futuro, etcétera. Entonces, tiene muchos datos curiosos que hasta cierto punto son cultura general, que se los recomiendo mucho. Sí, ¿me puedes repetir el nombre de los libros nada más? Que se me fueron. ¿El asesinato primero de quién? El asesinato de Pitágoras, aquí lo tengo, déjame buscarte el editorial. Dame un minutito. Ajá. Bueno, antes, en lo que Jerry nos busca el libro, yo quisiera recomendarles un libro de Sam King, se llama La cuchara menguante, que prácticamente cuenta varias historias, por qué Gandhi odiaba el yodo, o qué hizo el radio para estar a punto de arruinar la reputación de Marie Curie, cómo la tabla periódica, aparte de ser un logro científico excepcional, obviamente también es un filón de aventura, codicia, traición y obsesión de varias personas, empresarios y científicos. Todas estas historias alrededor de la tabla periódica son muy interesantes y se mencionan en este libro, les recuerdo el nombre, La cuchara menguante, del autor Sam Kean, se escribe Sam Kean con K, Kean. La verdad es bastante interesante y yo cuando lo leí me dejó súper picado. Se publicó por ahí en el 2010, yo creo que ya está bastante comercializado, lo pueden encontrar en muchos lados.
y la verdad es muy interesante, se los recomiendo mucho. Si Alan y Jerry no lo han leído, se los recomiendo mucho. Habla mucho sobre la historia de cómo esta guerra entre los empresarios y los químicos cuando quieren avanzar o no avanzar, como historias curiosas, pues, muy interesante. Excelente recomendación, Pepe. Sí la voy a comprar. Mira, retomando mis recomendaciones, la del asesinato de Pitágoras, reitero, es como una novela, es un thriller que tiene tintes científicos como muy interesantes, pero va más como de recreación, ¿no? El autor es Marcos Chicot y tiene una continuación que se llama La Hermandad de este libro de Pitágoras, es como la continuación. El segundo, que es como literatura algo más pesada por ser científica y así como muy, muy técnica, Principios matemáticos de filosofía natural de Isaac Newton, creo que todos conocemos esa obra, de Editorial Alianza. Uh-huh. Y por lo pronto, por esta sesión de hoy, El libro de la química. Excelente. De Editorial Librero. Y el autor es Derek B. Lowe. Bueno, es el Lowe. Lowe. Bueno. Yo había escuchado, creo que a Derek Lowe, pero no recuerdo dónde. Por ahí Fíjate que ahorita que estás diciendo el asesinato de Pitágoras, creo que hay un libro que se llama El asesinato de Sócrates, que también había escuchado que es una novela muy buena, pero pues bueno, eso ya será después de que lo lea y pueda decir que verdaderamente está buena, porque creo que tiene 700 páginas y eso como que en una sentada no sale. Es de los que me gustan, ¿sabes? Porque luego las historias chiquitas me dejan picado y quiero buscar más y más y ya no hay. Las historias largas a mí me encantan porque me dan bastante horas de recreación. Oye, Alan, ¿y sabes qué es lo curioso? Que es el mismo autor, es Marco Chicot. Entonces yo quiero pensar que está buena, porque la verdad, lo del asesinato de Pitágoras, a mí me gustó casi el final, se pone muy intenso. Entonces yo creo que te va a gustar, Pepe. Excelente. Bueno, hay un libro también muy famoso, solo de recreación, pero si quieren ahondar un poquito más en el tema de los templarios, de la alquimia, de las culturas que buscaban la vida eterna y todo eso, no pueden dejar de leer esta novela tan interesante porque son unos historiadores antropológicos modernos en los protagonistas que se topan con leyendas y estudian leyendas solo por la antropología que implica, pero luego se ven envueltos en una secta de templarios, de masones, de cosas raras y asesinatos reales. Se vuelve como una novela policíaca automáticamente, pero hacen muchas referencias a la alquimia y se llama El péndulo y es del autor de Foucault. Yo creo que por ahí han oído hablar de Foucault. Foucault es un excelente escritor, es un famoso escritor. Entonces también les recomiendo muchísimo la novela El péndulo de Foucault. Yo voy a la mitad de lo que estoy leyendo ahorita, pero la verdad es que está muy, muy interesante, sobre todo para los que somos ñoños de la historia de la alquimia, de las culturas, de las mitologías y de las sectas estas templarias, rosacruces y todo eso. Está bastante divertido y bastante interesante, ¿eh? Se las recomiendo. Y pues bueno, yo creo que sin más nos podemos despedir con este primer mini episodio de esta serie que se va a llamar Química y la tabla periódica o la tabla periódica y química, o ya veremos después el título de esta miniserie. Bueno, cuando estén escuchándolo, cuando lo escuchen este episodio ya tendrá el título tal cual la miniserie, pero esperemos que les haya gustado. Recuerden que si les gustó, recomiéndenlo con sus amigos. Si no les gustó, pues recomiéndenlo con sus enemigos. También saludos a todas las personas que nos hablan en todo el mundo, que ya son un montón de países, ya ni les quiero mencionar. Saludos a todos, saludos a Edición. Y pues nada, un gusto y esperamos escucharnos pronto la próxima vez. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.